Hoy. Bien. He A puesto a ver, grabar, ¿vale? Para que los sí, a miembros que no ver, estén, soy un ¿vale? poco torpe con la tecnología, le doy a continuar y ya está, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. Bueno, que antes de que empecemos a dialogar entre todos y demás, quisiera, bueno, os voy a tutear si Sí, no por os favor. importa. Quisiera daros las gracias a este club de lectura que me parece maravilloso y haber elegido decir el mal, porque hay muchísimos libros y muy buenos, y el hecho de que hayáis elegido este libro, pues eso es un regalo, porque en el fondo elegir el libro y además sé que la temática es un poco dura, sé que, bueno, cuando uno elige el leer un libro sobre el mal, sabe que no se va a encontrar con aguas calmadas, ¿no? Y ese gesto, esa valentía, ese interés, pues agradezco mucho que me hayáis elegido a mí para hacer esa travesía. Así que muchísimas gracias, Daniel, y a todos y todas los participantes de este club de lectura. Bueno, Ana, yo creo que, y hablo en nombre de todos los miembros, que estamos ya muchas veces como demasiado acostumbrados a las aguas calmadas y que de repente un buen zamarreo, ¿no?, nos viene a todos estupendamente. Ana, sé que llevas trabajando y estudiando el mal muchísimo tiempo y nos preguntábamos en el club que ¿cuándo nace esa chispa para querer hablar del mal y para querer bueno, reflexionar y ahondar en el mal? ¿Cuál es ese primer momento en el que tú dices, este es un tema en el que me apetece profundizar? Bueno, he de decir que siempre que se intenta responder ese tipo de preguntas, como se dan años después o tiempo después de haber tomado esa decisión, tiene un poquito de reconstrucción ficticia inconsciente. Esto también hay que decirlo, ¿no? Una persona, acá al final acabas novelando un poco y dando explicaciones a posteriori que al final quizá no lo tenían. Yo recuerdo, a ver, yo iba a estudiar ciencias del mar, no del mal. Y porque vi de pequeña, de adolescente, una película que se llamaba Abyss de James Cameron. Yo no sé si alguno de vosotros y de vosotras la ha visto. Es una película sobre el fondo, sobre unas simas, ¿no? Por cierto, que la parte más profunda de las simas marinas recibe el nombre de zona Hadal. De ahí viene la palabra Hades, de lo invisible. Y lo que me interesó muchísimo de esa película es que frente a la idea de que en lo profundo solamente hay oscuridad y que no se podía encontrar nada, había una forma de vida. Y a mí eso me llamó mucho la atención. Entonces estaba con el tema de que había abismos en el mundo, abismos en los que había algo escondido y que había que bucear y encontrarlo. Entonces empecé a leer filosofía y al final elegí estudiar filosofía y me fui por ciencias del mal. pero, pero la cuestión también fue un poco esa, ¿no? Porque me pareció que era uno de los abismos, ¿no? Era una de las preocupaciones. Y además porque yo creo, y esto habrá muchos compañeros y compañeras que no piensen lo mismo, pero yo creo que la filosofía tiene mucho de algo que te interpela, de algo que te afecta. Y me pareció que el mal es una cosa que, a ver, no voy a escurrir el bulto, nos afecta a todos. A todos nos han hecho daño y todos hemos hecho daño. Y además hay acontecimientos históricos atroces, ¿no? Y a partir de ahí empecé a tratar un poco de entender. Lo que pasa es que también, os lo confieso, cuando empecé a investigar sobre el mal, que ya fue en la carrera, esto ya fue en la carrera, cuando en Historia de la Filosofía Moderna empezamos a ver a un filósofo que está en el libro, que se llama Schelling, que es el primero que dice que el mal no es un acto que se hace mal, o sea, que es un defecto, sino que es algo que haces bien, que el mal se hace bien. A partir de ese momento es cuando empecé a indagar, empecé a leer y me di cuenta que el abismo era mucho mayor de lo que yo pensaba. Eso también os lo reconozco. Por eso también fíjate que hablo, Daniel, hablo muchísimo. No, 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 estamos aquí embelesados, así que tú Entonces, continúa, ¿vale? entonces parte del libro, y esto ya te digo que también tiene quizá una lectura retrospectiva, una reconstrucción después de haber hecho mi viaje a los infiernos, ¿no? Me pregunto hasta qué punto cuando me metí en el problema del mal no estaba en el fondo buscando encontrar luces o vida en el fondo como en la película de James Cameron.
Pero la cuestión es cómo se llega a ese fondo y cómo se puede salir, ¿no? Porque me parecía interesante ese movimiento, ¿no? Y bueno, ya está, ya lo digo, si no, me paso una hora respondiendo a tu pregunta. Bueno, Ana, ahora vamos a hablar de cómo se llega a ese fondo, de cómo se sale de ese fondo, pero bueno, antes me gustaría recoger un par de expresiones que has dicho, un par de frases que dices, estudiar esto que nos afecta y nos interpela. Y bueno, si planteas algo del mal, es que es una dinámica relacional entre los miembros bueno, de una comunidad, de una sociedad, y donde todos tenemos nuestra responsabilidad. Bueno, es un libro del mal en el que te señala a ti directamente, nos señala a los lectores directamente y nos dice que también somos responsables, ¿no?, de esas estructuras del mal que se han convertido casi en invisibles. Cuéntanos un poquito sobre esto y cuéntanos sobre esa responsabilidad individual, ¿no?, que todos tenemos en estas dinámicas del mal. Hay un filósofo que se llama Svetan Todorov, que dice una de estas frases maravillosas, ¿no? Dice que a menudo nos quejamos del mal que padecemos y muy poco pensamos en el que causamos. Y yo creo que muchas veces cuando nos preguntamos por el mal o la pregunta por el mal, siempre estamos pensando en el mal del otro. Totalmente. Esto por un lado, ¿no? Y por otro lado, hay otro filósofo, Parison, y en esto estoy muy de acuerdo con él, esto también aparece en el libro, ¿no? Decía que normalmente cuando se piensa en el mal, tendemos a establecer una distancia crítica. Una distancia, y a mí el tema de distancia en principio podría ser bueno, porque dices, bueno, distancia te permite objetividad en el análisis, pero al mismo tiempo que cada uno de nosotros tomamos distancia para entender el mal, nos sacamos de la ecuación. Entonces me parecía que era interesante meternos en la ecuación, porque ni los que nos dedicamos a la filosofía, ni nadie está fuera del mundo, o está fuera de su contexto histórico, o todo el mundo forma parte de una familia, todo el mundo forma parte de una sociedad. Entonces, ¿cómo podemos pensar el mal si de repente nos situamos como si el mundo no tuviera que ver con nosotros si fuéramos observadores, ¿no? No podemos hacer como si fuéramos marcianos o extraterrestres que empiezan a analizar las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender el mal estando dentro? Y con objetividad, pero intentando tener la mínima distancia. Y es aquí, en este punto, en el que, claro, normalmente, y esto me parece que es interesante, entendemos que cada uno de nosotros es una identidad, como punto de partida. El yo es el punto de partida, o la sociedad es la suma de yoes, o es el contrato entre yoes, ¿no?, entre personas. Pero ¿y si el yo, y si la identidad, y si cada uno de nosotros es el final de un proceso y no el principio? ¿Y si aquello que pensamos y cómo lo pensamos construye nuestra identidad? Entonces, si nos damos cuenta de que formamos parte de un tejido, una frase que a mí me gusta mucho porque de verdad creo en ella, es que nacemos comenzados, ¿no? Y en ese nacer comenzado implica que hay ciertos elementos que tú vas repitiendo y no te das cuenta, y vas asumiendo y vas integrando. Y a veces parte de preguntarse por el mal es la pregunta de ¿cuál es tu actitud ante él? Y si tu actitud es tomar distancia y sacarte del problema, eso es un problema. Ahí ya huele a chamusquina, porque no puedes sacarte de ahí. Entonces, parte de tu responsabilidad es darte cuenta de cuáles son las dinámicas que tú también repites, desde las más pequeñas, ¿no? Una de las cosas que a mí que nos hemos encontrado mucho, ¿no? Tanto como yo cuando estaba trabajando, como seguramente vosotros, ¿no? La gran pregunta es cómo es posible que alguien votara a Hitler, por ejemplo, o cómo es posible el Holocausto. Y entonces siempre dice la frase, yo no hubiera votado jamás a Hitler, cosa que me fascina, ¿no? O yo jamás hubiera, perdóname, ponte en el contexto. Pero cuando ponte en el contexto parece que es un yo, de nuevo punto de partida, que se inserta en un contexto. Pero es que el yo es el resultado de un contexto. Y si lo que encontramos no son de repente grandes atrocidades en la historia, grandes agujeros o abismos, ¿no? Sino lo que encontramos es un proceso en el que se van
cada vez haciendo más extremos ciertos comportamientos? ¿Y si lo que pensamos que era irrelevante tiene mucha relevancia a largo plazo? ¿Ves? Porque otra cosa que hacemos es no pensar en el largo plazo. Pensamos en el pasado, distancia, pensamos en los otros a distancia, pero no vamos a cortarlos. Nos introducimos y nos damos cuenta, o nos deberíamos dar cuenta desde una perspectiva crítica de cuál es nuestra actitud y cuáles son aquellos comportamientos que nosotros también tenemos. Y me parecía que esa es una manera de activar algo que tiene que ver con la responsabilidad, con la conciencia y con algo que me parece que es fundamental, y es la confianza en el ser humano. Me parece que en el momento en que nosotros nos metemos en esa dinámica, no sé ustedes, pero yo he hecho daño, yo he hecho mal, o sea, no soy una santa. Claro, pero la cuestión es, ¿me doy por perdida? ¿Yo me quiero dar por perdida? ¿Como ya hago el mal o he hecho daño y lo hago siempre? No, yo intento en lo posible corregir mis errores, ser consciente de ellos. Pues si yo confío en mí misma, ¿no será quizá relevante pensar cómo nos relacionamos para dar un poquito de salida a estas frases de es que el yo esencialmente es malo? No, el yo es punto final, no punto de partida, ¿no? Entonces, Ana, no te das por perdida y no nos damos por perdidos, ¿no? Ninguno. No, es que Daniel, es que creo que es muy importante y sinceramente, con el tema de la pandemia, bueno, los filósofos y las filósofas estábamos de moda, nos llamaban cada 2 por 3. Ahora es a los psicólogos, hemos cambiado. Y claro, una de las cosas que yo me di cuenta con la pandemia es que hay como, y disculpen que esté con este tema, ¿no? Que quizás estamos todos un poco cansados, pero las frases eran muy recurrentes. Nos lo merecemos, la naturaleza nos está poniendo en nuestro sitio. Había además una especie de vergüenza de especie, vergüenza del ser humano, la idea de que somos malos y que entonces ahí tiene que haber una especie de castigo por parte de, no sé si Dios, pero sí de la naturaleza. Entonces me parece que estamos en un momento en el que nunca antes el ser humano había experimentado tan poca confianza en sí mismo. Y mi pregunta es, si el ser humano no tiene confianza en sí mismo como especie, ¿hacia dónde vamos a ir? Porque si no confías, la solución son leyes completamente coercitivas, es la coerción, es la falsa dualidad entre elección entre libertad y seguridad, ¿no? Siempre vamos a la distopía. En cambio, si creemos en que podemos cambiar ciertas cosas, si creemos, y yo así lo creo, que hay ciertos daños innecesarios que sí podemos enmendar, entonces tenemos una salida, tenemos una construcción de futuro distinta. Y creo que parte del clima anímico que tenemos ahora mismo es precisamente eso, que no confiamos en el ser humano, que nos hemos dejado llevar por el miedo al mal, porque es inestirpable. Pero entonces apague y vámonos. Si vamos todos a tirarnos al abismo y sin luces, pues entonces. Vale, pues mira, para los que os habéis incorporado más tarde, tenemos aquí una pestañita que es el chat y las preguntas. Para no hacer de esto un caos, se las voy trasladando yo a Ana y vamos así pues hablando un poquito de una forma más limpia y bueno, y sin marearnos, ¿vale? Así que bueno, que los que queráis en el chat, yo le voy leyendo las preguntas a Ana. Y Ana, recupero una pregunta que hoy cuando hablábamos ya te la adelantaban, que nos preguntábamos, o se preguntaban algunos de los miembros del club, que por qué es necesario contar el mal y decir el mal en el siglo XXI. Que vamos a empezar a cortar distancia y vamos aquí a venirnos al presente, al 2022, y vamos a hablar de por qué es necesario contar el mal ahora, en este siglo. En la tradición filosófica, que lamentablemente está muy disociada ahora de otras corrientes de pensamiento, cuando antes no era así, siempre ha habido una reflexión activa sobre el mal.
El libro recorre un poco eso, ¿no? Diferentes pensadores y pensadoras que han intentado entender el mal dentro de su tiempo, y esto me parecía importante. Y lo que me parece es que faltaba una reflexión acerca del mal ahora. Y eso tenía que ver con una necesidad de pensarlo por varios motivos, porque yo creo, el parte del libro no recupera una frase de Hannah Arendt, que es la de comprendernos justificar. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo firmemente en la idea de que el conocimiento da conciencia. Creo que es necesario decir el mal, es necesario atreverse a decir el mal, es necesario hacer el esfuerzo, es necesario enfrentarse a cosas que no nos gustaría, es necesario mirar al mal, no al mar también, pero al mal de frente, porque es la única manera de darnos cuenta de que el mal quizá no es inextirpable, que hay otras maneras, que hay otras dinámicas, para que no vayamos directamente a, como decía antes, a darnos por perdidos. Y creo que ese esfuerzo de pensar el mal, lejos de consistir en una especie de moral por las cuales nos tenemos que sentir fatal, creo que debería ser una especie de ánimo, de empuje para pensar que es posible relacionarnos de otro modo y es posible construir otras dinámicas. Entonces creo que de igual manera que en otros momentos históricos se dijo el mal o se intentó decir el mal con resultados más o menos buenos, ustedes ya vosotros habéis leído el libro, entonces sabéis lo que opino de las diferentes propuestas, me parece que es necesario acometer ese esfuerzo. Y eso además es un esfuerzo que es importante porque, bueno, ¿en qué punto estamos en el presente? Decía antes, una falta de confianza en el ser humano, pero también estamos en un momento, y por favor, lo que estoy diciendo, tened en cuenta que yo no soy tecnófoba, no lo soy, ¿vale? Pero sí que creo que la tecnología está afectando mucho las relaciones humanas y las está afectando a veces para mal. Hannah Arendt tiene en esta obra que es clásica de ella, ¿no? Los orígenes del totalitarismo, tiene al final un apéndice que es sobre el terror y el fascismo. Y en ese texto señala tres aspectos muy importantes. Y yo creo que a vosotras os va a sonar, ¿no? Hannah Arendt habla del aislamiento, de la soledad y de la solitud. Entonces dice que en el aislamiento, al final nos encontramos como arrojados a una multiplicidad sin pluralidad. Entonces parece que estamos, fijaos, con las redes sociales, estamos empujados, conectados con una pluralidad, con una multiplicidad sin pluralidad, sin diferencia. También Hannah Arendt habla del elemento de la soledad, que es el elemento en el que desaparece la capacidad de conexión y de relacionarse con lo diverso, en un sentido político, en un sentido social. Y la solitud como aquel elemento que es necesario para que cada uno de nosotros establezca un diálogo crítico consigo mismo. Entonces, claro, ¿por qué hay que pensar el mal? ¿Estamos en momento de aislamiento? ¿Estamos en momento de soledad? ¿Practicamos la solitud con el ritmo que tenemos, con las tecnologías, con los ritmos de trabajo, con la imposibilidad que tenemos para pararnos y estar tranquilos? Me parece que entonces es innecesario decir el mal, porque si no lo decimos, sí que estamos abocados a repetir. Pero hacer ese esfuerzo es no repetir, darse cuenta, poder combatir o por lo menos tener la confianza en que hay cosas que sí que se pueden cambiar. Ana, hablabas y hablábamos en el libro de la empatía como ese inhibidor del impulso destructor, o de que cuando nos sentimos seguros aparece el desapego, ¿no? Cuando uno se siente cómodo, seguro, confortable, uno se desapega más del otro. Hablan los últimos estudios de que las pantallas están bajando nuestro nivel de empatía, de que cada vez somos como, bueno, así de hecho empiezas el ensayo, ¿no? Diciendo, no vamos a, o vamos a intentar no tener el corazón de piedra,
Y yo quería preguntarte, quería que ahondaras un poquito más, Ana, bueno, en la empatía, en las pantallas y que nos dibujaras un poquito el paisaje actual en relación al mal y cómo nos puede afectar esto de las pantallas bueno, en la empatía con el otro. Bueno, decía antes que no soy tecnófoba, también es verdad que las pantallas permiten estos encuentros, entonces me parece que es importante que los tengamos en cuenta. La pregunta, yo creo que el núcleo de la pregunta sobre la empatía es muy certero, porque tenemos que entender qué concebimos como empatía. Claro, está muy de moda hablar de la empatía y me parece maravilloso, ¿no? La empatía como la capacidad de sentir lo que el otro siente. Bueno, eso teniendo en cuenta que es verdad que los vínculos afectivos más próximos suelen ser los que se activan y los que tienen más distancia son los que se desactivan, nos lleva a la pregunta de cómo poder generar una empatía a nivel social y global. Bueno, la respuesta es que una empatía entendida como yo sentir lo que sienten los demás, pues como que no se puede, ¿vale? Eso no se puede. Entonces la cuestión es cambiar también la perspectiva con respecto a lo que significa la empatía. Y en esta empatía me parece que es importante que tengamos en consideración una dimensión que se ha anulado, creo que con la aceleración y con una tecnología no consciente, es que lo que somos, decía antes, somos comenzados, el yo es un punto final. Y creo que dentro de esta dinámica lo que podemos encontrar es que nos formamos parte de una totalidad. Lo que yo hago afecta siempre a los demás. De tal manera que sería interesante intentar no despertar una sensibilidad que nos podría hacer daño. Piensa por un momento que dentro de lo que sea la desconexión o la apatía, una de ellas es defensiva. Porque cuando sientes mucho algo, uno de los mecanismos psicológicos es neutralizar y no sientes, ¿no? Pero creo que el mero hecho de ser ya consciente de que estás desconectando implica conciencia. Que no es simplemente que el otro, eso es cosa suya, no es cosa suya, forma parte de lo que tú haces. Lo que tú haces ahora afecta al todo. Entonces, siendo consciente de que muchas veces nos despegamos, creo que esa conciencia nos permitiría reconstruirnos distinto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la empatía no es solamente una sensibilidad, un sentimiento, sino una sensibilidad con respecto a los demás. Y me parece que ser conscientes de eso nos podría permitir, como decía antes, reconstruirnos. La segunda pregunta era empatía y pantallas, ¿no? Sí, sí, Vale. si veías alguna relación y si seguimos, bueno, la ecuación, pues menos empatía, más pantalla, si eso de alguna forma u otra podía propiciar cierto mal o podía hacer que las relaciones entre los seres humanos pues tuvieran otro toque, ¿no? Quizás un poquito con el mal más elevado. Vale, entonces fíjate que con la empatía lo que te he comentado es ser consciente de que desconectas, ser consciente de que no tienes toda la información, ser consciente de que en el fondo, aunque te parezca muy distanciado, tus formas de comportarte afectan al todo. Eso por un lado, ¿no? ¿Y qué pasa con las pantallas? En el tema de las pantallas se activa algo que tiene que ver también con cierta espectacularización, ¿no? La idea, desde luego, no es nueva, ya la había señalado Kant en la crítica del juicio, ¿no? cuando decía, habla de, bueno, me voy a poner en plan profe, pero a mí la crítica del juicio me parece, igual que Kant en la cuestión de moral y del mal, no estoy muy de acuerdo, pero en la estética dice algo muy interesante. Él dice que cuando apreciamos algo terrorífico, que nos daría mucho miedo si estuviéramos dentro, por ejemplo, una tormenta, pues no podemos disfrutar. Pero cuando vemos una tormenta o un volcán, a distancia lo podemos disfrutar, porque nos situamos a distancia y además pensamos que lo tenemos controlado, que ese peligro no tiene que ver con nosotros. Creo que con las pantallas se activa un poco lo sublime kantiano, de tal manera que detectamos que hay catástrofe, que hay gente que lo pasa mal y nos quedamos como si fuera una película, como si fuera una fantasía, como si no fuera real, como si no nos afectara.
como si aquello que nos afectara, como si aquello que está sucediendo no formara parte de una sociedad que nos afecta a nosotros. Entonces, es verdad que las pantallas, por un lado, han propiciado una espectacularización del horror y una también frivolización del dolor y incluso un desprecio en muchos casos, ¿no? Una burla también se puede apreciar, pero por otro lado, si somos conscientes de nuestra relación con los demás, también las pantallas pueden ser un mecanismo de abrir los ojos, pueden ser un mecanismo de contacto, ¿no? Me parece que es importante, que es verdad que las pantallas tienen una parte muy mala, pero también deberíamos pensar que existe otra dimensión. Es que además, a ver, va a parecer que yo soy muy optimista, pero y tampoco es que yo no me considero especialmente optimista, pero es que siempre estamos en lo mismo, siempre estamos en el mal, las pantallas son muy malas, el mundo es malo, mira la pandemia. Bueno, en pantalla estamos hablando de esto y discutiendo algo que es importante y no tiene que ver con la destrucción, ni con el daño, y por además nos sentimos interpelados y por eso nos juntamos hablando de este tema. Con el hecho de ya leer el mal o hablar del mal ya implica una preocupación por actuar en la sociedad, intentar cambiar las cosas o intentar cambiarte a ti mismo. Y por otro lado, también en la pandemia vimos cosas muy, muy positivas. Entonces me parece que quizá deberíamos darnos cuenta de que el mero hecho de que ya estemos hablando de esto implica que aunque ustedes no tengan empatía hacia mí, porque no me conocen de nada, se dan cuenta que hay una conexión, que lo que estamos haciendo nos está construyendo. Yo no voy a ser la misma persona cuando acabe esta conversación y ustedes tampoco. Cada conversación que tenemos, cada relación que establecemos con los demás, si somos conscientes de que el ser humano es razón y sensibilidad. El ser humano no es solo razón. A nivel de naturaleza, esto lo dice muy bonito Sheila, ¿no? en las cartas sobre la educación estética. Dice que el hombre es también sensibilidad. ¿Por qué pensamos que la sensibilidad tiene que ver con el mal y entonces la bloqueamos? ¿No será mejor conectar sensibilidad y racionalidad? No es sentimiento, ya sabemos que no estamos en sentimiento, pero sí esa sensibilidad para intentar reconectar a través de pantallas. Bueno, sí, ahí además en una parte del ensayo, ¿no?, hablas de eso, ¿no?, que lo contrario a la sensibilidad no es la razón, sino es la insensibilidad. Pues Ana, si te parece, voy trasladándote un par de preguntas que tienen un poquito que ver con lo que estábamos hablando. Y la primera dice, ¿no le parece que de entre todas las figuras de reconocimiento perverso que se generan desde el mal, se ha insistido poco en el narcisismo? Y otra pregunta va un poco al hilo de las redes sociales y te pido en tu opinión a por qué tanto ruido con los haters en las redes sociales, ¿no? ¿Por qué siempre es noticia el odio que generan las redes sociales? ¿Es porque le damos más voz o porque realmente las redes sociales se han convertido en un invernadero del mal? Bueno, con respecto a la primera pregunta, bueno, gracias a todos por las preguntas y a todas. Yo no estoy muy segura de que el narcisismo haya sido uno de los modos de reconocimiento perversos menos pensados. Yo creo que justamente cuando se habla del egoísmo del ser humano y de cómo muchas veces consideramos que los demás son actores de segunda de nuestra propia vida, ¿no? Como si el ser humano fuera el protagonista de su propia vida, algo que podemos escuchar. Y creo que en ese momento sí que se activa mucho el narcisismo, ¿no? Entonces no creo que haya sido el menos pensado, creo que ha sido de los más pensados. Y de hecho es el más pensado y el más pensable, porque muchas veces las personas que hacen el mal dicen, bueno, es que este es un narcisista. No se da cuenta de que está haciendo el daño a los demás o se da cuenta y le da igual porque le viene bien a él, ¿no? El narcisista que te pisa en el trabajo porque quiere ascender, el narcisista que te exige determinadas cosas porque piensa que no tienes más vida que sus exigencias, ¿no? Que piensa que todo el mundo gira alrededor de él. Eso yo creo que es uno de los males que tenemos más presentes, ¿no? ¿Quién no conoce a un narcisista?
Aunque también, no sé si aquí hay algún psicólogo o alguna psicóloga, los psicólogos también diferencian entre un buen egoísmo, un buen narcisismo y un mal narcisismo. O sea, es preciso que haya una figura del yo con cierto, no me gusta esta palabra, con cierto empoderamiento, un narcisismo que reafirme y confíe en sí mismo para la construcción de algo bueno. No aquel narcisista que se enquista en sí mismo y se convierte en una especie de sol que piensa que todo el mundo gira a su alrededor, ¿no? Entonces, yo pensaría más que la forma menos pensada del mal es la indiferencia, me parece, que es uno de los mayores problemas que tenemos. Estoy pensando en la noticia de este fotógrafo que fue encontrado en París. Y además es que nos echamos las manos en la cabeza, ¿no? Cuando son noticias, ¿cómo es posible que nadie pasara por la calle? Es como lo de Auschwitz, ¿no? Ah, es que yo voy por la calle, me lo hubieran contado y entonces me hubiera acercado. ¿Están ustedes seguros de eso? Si hace mucho frío, ¿están abrigados hasta aquí mirando el móvil? ¿Se hubieran fijado acaso de que hay una persona tirada en el suelo? Me pregunto. Durante 9 horas. Atención, ¿eh? Entonces me parece que eso es un punto importante. Y luego también habría que hablar de ese mal de las pequeñas cosas, del mal ordinario, de los pequeños males. Tratar mal a los demás sin motivo. A mí eso me parece también peligrosísimo. Y eso lo hacemos todos, ¿eh? Cuando tienes un mal día y te llaman por teléfono, te encuentras con tu pareja o con tu madre, ¿qué pasa? Pero esa persona no tiene culpa de tu mal día. Y no solemos ser muy conscientes de ese tipo de cosas que lo que hacen es reforzar unas dinámicas de daño innecesario, por un lado, ¿no? Y con respecto a los haters, a las redes sociales, a ver, yo la verdad es que creo que en las redes sociales se fomenta muchas veces, y esto no es nada nuevo tampoco lo que voy a decir, se fomenta cierto extremismo camuflado en el anonimato, ¿no? el del daño innecesario. Creo que el hecho de que muchas veces se exageren ciertas posiciones está perversamente unido a este famoso marketing de datos, famoso marketing de likes, que tiene que ver con conseguir el máximo número de reacciones. Como si esa visibilidad de alguna manera permitiera que las personas conozcan de tu existencia, ¿no? Es una cosa un poco más... Tendría que ver con lo narcisista también, ¿eh? Atención a esto. Pero también creo que en las redes sociales hay bien. Creo que hay comunidades que se pueden, que establecen comunicaciones, hay hilos muy interesantes en los que la gente comparte sus conocimientos, pero sí que es verdad que se hace menos ruido. Y también es verdad, y esto me parece interesante, si yo les digo, y esto es un ejemplo que es un poco raro, pero a ver si me sale bien. ¿Son ustedes conscientes de que tienen una rodilla? ¿O una oreja? ¿O un pie? Son conscientes ahora cuando ya se ha hablado de, a no ser que tengan una herida, ¿no? O la rodilla, una oreja, un pie. ¿Son conscientes de repente? Porque yo se lo he dicho. O bien son conscientes de que lo tienen porque les duele. Pero cuando algo funciona bien, no eres consciente. Funciona. Con las redes sociales creo que pasa eso. Creo que se hace daño y entonces te duele. Y como te duele, eres consciente. Y la dinámica buena, la dinámica positiva, como es lo fluido, pasa más desapercibida. Pero es como la rodilla. La rodilla siempre está ahí y funciona. Bueno, con suerte. Y claro, y normalmente la anomalía es que funcione mal. Entonces creo que muchas veces nos sucede eso con redes sociales, que estamos más pendientes de ese dolor que existe. Y la pregunta tendría que ver con esa espectacularización, por qué queremos ser visibles, por qué queremos hacer daño, qué tipo de poder nos adscribimos para ejercer daño a los demás, pero no creo que haya que demonizar tanto las redes sociales. Creo que hay muchas rodillas y muchas orejas y muchos ojos que funcionan perfectamente en redes sociales y de forma muy fluida. Vale.
Bueno, Ana, me están llegando las preguntas, te hago 3 y tú las vas contestando. Venga. Hablan de los jóvenes como los más narcisistas con esto de los selfies y del yo. ¿Esto nos convierte o los convierte necesariamente en más malos, en peores? Primera pregunta. Segunda, ¿las dinámicas del mal se dan con más crudeza o con más profundidad en las relaciones más íntimas o en las relaciones más lejanas? Es decir, podemos ser más crueles con los padres, con la pareja y con los hermanos que con los más lejanos. Y la tercera, de parte de Javier Francisco, es si el auge del populismo que estamos viviendo en los últimos 7, 8 años, si es el resultado de ciertas dinámicas del mal que están apareciendo. Bueno, pues muchísimas gracias por las preguntas. A ver, con respecto a los jóvenes narcisistas, yo creo que tenemos que tener cuidado con esto, porque no podemos condenar a los jóvenes. Hay personas jóvenes que son muchísimo más conscientes de nosotros de las redes sociales. Nosotros tenemos muchas veces la tendencia a pensar que como nosotros utilizamos las redes sociales o nos movemos en estos tiempos de una determinada manera, los jóvenes son aquellos que van a reproducir esas formas de forma más inconsciente. Y muchas veces ellos son los que son más conscientes porque son nativos digitales o porque están más insertos en esto, ¿no? Estoy pensando en todos los movimientos ecologistas que están encabezados por gente joven, también movimientos que son mucho más conscientes del uso de los dispositivos tecnológicos. Eso también hay que decirlo, ¿no? Es verdad que hay personas que se hacen selfies, hay jóvenes que se hacen selfies, pero también hay muchos mayores que se hacen selfies y muchos maduritos que se hacen y nos hacemos selfies, ¿no? Entonces creo que con esto no podemos... A ver, parte del libro, y es algo que a mí me interesaba mucho, es que no podemos darnos por perdidos, como comenzábamos esta conversación. Entonces me parece que en el momento en el que etiquetas algo, entonces lo das por perdido. Si yo digo directamente que los jóvenes son narcisistas, ¿qué solución me queda? No me queda ninguna solución, ya están perdidos. Entonces, comprender no es justificar. Etiquetar sí es justificar. Si yo digo que alguien es un narcisista abiertamente, o si digo directamente que alguien es un enfermo o un monstruo, estoy etiquetando y entonces justifico, no comprendo. Lo que interesa saber entonces es cuáles son las condiciones de posibilidad que hacen que nos hagamos selfies. Y claro, esta cuestión es más peliaguda y requiere también un esfuerzo interesante, ¿no? Porque lo que nos damos cuenta es que los selfies tienen que ver, y me parece que esto es importante que lo tengamos en cuenta, con cierta, ¿cómo se dice?, conversión del ser humano en cosa. Nos hemos cosificado y nos hacemos fotos. Nos hemos convertido en algo que se puede vender, ¿no? Una cara como un producto. Pero nosotros mismos nos hemos puesto el precio del like o el precio de la exposición. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad por las que esto ha sido posible? Porque se está cosificando al ser humano. Se nos está separando como si fuéramos productos. Se nos vende que tenemos que ser diferentes, pero en el fondo hay un proceso de homogenización en el que los selfies siempre son iguales. No sé si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Me salgo un poco de la charla de esta conversación sobre el mal, pero yo a veces hago cosas raras y di una conferencia sobre los selfies. Y entonces hice una investigación sobre los diferentes tipos de selfies. Entonces, sí, o sea, están todos etiquetados. Por ejemplo, un selfie es estar con la biblioteca detrás. Otros selfies era con naturaleza, otros selfies eran encima de un edificio, ¿no? Entonces me parece que es una forma de convertirnos en espectáculo, ¿no? de querer, sobre todo cuando se distribuyen a personas que no conocemos, ¿no? Eso me parecería importante que lo tengamos en cuenta. Pero ya os digo, y respuesta a la pregunta, hablo muchísimo, Daniel y todos, perdonadme, los jóvenes no son peores que nosotros. Y cuidado, porque entonces si ponemos el dedo en los jóvenes,
no nos miramos a nosotros mismos. Y esto me parece interesante. Sobre la segunda pregunta, esa pregunta es muy buena, me había parecido muy interesante, sobre si se puede ser más cruel en relaciones íntimas o en relaciones a distancia, ¿no? Relaciones, bueno, con personas que no conocemos. Son formas de crueldad distintas, pero de igual manera que es terrible unos comportamientos de crueldad vinculados a cierta indiferencia o cierta apatía con respecto a que incluso nos dé igual lo que le está sucediendo a alguien que no conocemos, porque eso de alguna forma desintegra el tejido que nos hace humanos. Me parece que los actos crueles muchas veces más terribles y más dañinos son en relaciones íntimas. ¿Y por qué estoy diciendo esto? ¿Quiénes somos? ¿Con quién estamos cuando nos sentimos solos o aislados? Está siempre vinculado a las formas de conexión con los demás, ¿no? En los crímenes, en los maltratos, se trata siempre de intentar desconectar, apartar, separar a la persona. Y cuando eso sucede, cuando la persona más cerca de ti es quien rompe esa conexión, quien la desgarra, es cuando hace mucho más daño, porque llega mucho más profundo, ¿no? Y es importante que tengamos esto en cuenta, ¿no? Porque cuando muere alguien conocido o algún famoso, decimos, ay, qué pena que se ha muerto tal persona, ¿no? Y te da cierta pena, ¿no? Pero cuando muere alguien muy cercano a ti, cuando muere un ser querido, y esto creo que tenemos todos una edad como para haberlo experimentado, la desaparición de una persona que te importa se queda como muñón. O sea, no se reconstruye, se cauteriza, se cicatriza, pero tienes el muñoncito. Estoy poniendo este ejemplo para que nos demos cuenta de que las relaciones personales son las que nos constituyen. En el momento en el que no tienes a alguien que es importante para ti, una parte de ti también se ha perdido y la tienes que reconstruir. Pues ahora nos ponemos en el caso de que alguien muy cercano a ti te hace daño desde dentro. Entonces ya no es un daño necesario que se experimenta cuando pierdes a alguien. Es un daño innecesario que alguien conociéndote te ha hecho. Entonces me parece que eso por un lado, ¿no? Y luego también en estas relaciones íntimas hay aún una dimensión aún más terrible, y es que la persona que está cercana a ti de repente no te ve. No te ve. No es, muchas veces hay esa crueldad inconsciente, que la persona que tú consideras que forma parte de tu vida no te ve. Te tiene delante y no te ve. Entonces me parece que se van generando daños, se van generando heridas, y esas heridas constituyen un aliciente para tener conductas más destructivas, más autodestructivas. Entonces me parece que tenemos que tener siempre en cuenta las dos dimensiones, teniendo en cuenta siempre que y esto es importante, las relaciones de crueldad a nivel íntimo siempre van a ir aparejadas de una crueldad a nivel de distancia, porque no son dos círculos distintos, ¿no? Siempre que hay crueldad en relaciones íntimas, va a haber crueldad a personas que no conoces. No siempre es así al otro sentido, ¿no? En el sentido de personas que no conoces, a veces no eres cruel con tus íntimos, pero sería importante ser consciente de esto. Y la tercera pregunta sobre el populismo, y perdona Daniel, que es que hablo muchísimo. No. Sobre el populismo. Bueno, creo que el populismo sí que tiene que ver, antes citaba ese texto de Hannah Arendt y del fascismo, ¿no? En los orígenes del totalitarismo, y sí que creo que ciertos movimientos populistas sí que están relacionados con formas de una dinámica social que necesita demonizar y volver extremo ciertos pensamientos para responsabilizar a los demás
de las propias acciones y de las propias dinámicas. Y es que me parece muy interesante que hay un principio como de antagonismo, ¿no? En todo populismo hay un antagonista. Y ese antagonista siempre de alguna forma representa o condensa todos los males. El culpable es Vox, el culpable es Podemos. Como si no estuviéramos dentro de una misma sociedad que fomenta esos extremismos, ¿no? Entonces me parece que efectivamente está relacionado con una dinámica del mal en el que nosotros mismos, que nos consideramos los buenos de la película, no somos conscientes hasta qué punto alimentamos ciertas ascuas y ciertos extremos, ¿no? Porque no es por nada, pero los extremos son extremos de una línea continua, no son dos cosas separadas, ¿no? Y me parecería interesante recuperar esa noción. También el populismo estaría muy vinculado a lo que señalaba antes del aislamiento, de la soledad y de la solitud, y de cómo nos estamos homogeneizando y hay cada vez un menor pensamiento crítico. Interesante. Bueno, te hago, si te parece, otra batería de 2 o 3 preguntas para que tú las vayas contestando a tu ritmo. Estoy siendo clara, ¿verdad? Es que a veces me pongo un poco profe. No, clarísimo, clarísimo. Bueno, la primera pregunta es una curiosidad que dicen que ¿por qué no te gusta la palabra empoderar? Y Inmaculada te pregunta si lo que necesita la humanidad en el siglo XXI es una propuesta pedagógica contra el mal. Y que si la cultura puede ser también un antídoto contra el mal y contra las víctimas del mal. Y fíjate, también, Ana, estos últimos días comentábamos un caso del escritor Alejandro Palomas, que tiene 55 años y ha dado una entrevista en el que ha reconocido que con 7, 8, 9 años sufrió abusos sexuales por parte de su profesor, de un cura o de un fraile. Y cuenta cómo durante 45 años, desde que lo sufrió hasta ahora, se ha sentido absolutamente aislado de la comunidad, de la sociedad, que era incapaz de confiar en el otro, que vive, dice él, como en una campana de cristal y que siente que la peor secuela que le ha dejado esto es haberlo separado de la comunidad. Un poco ahondando en esa parte tuya final del libro, en lo que hablas de ese desmembrar y apartar a la víctima de su comunidad. Entonces, bueno, simplemente como curiosidad. Bueno, pues muchísimas gracias otra vez por las preguntas. A ver, no me gusta la palabra empoderar. Bueno, estas son manías filosóficas. A mí hay un filósofo que me gusta mucho que se llama Spinoza. Yo no sé si vosotros y vosotras tenéis conocimientos de filosofía, pero Spinoza es un pensador que tiene un texto que se llama Ética. No me voy a poner el plan profe, yo lo prometo esto. Él dice que él intenta entender cómo lo que hay, lo que podemos entender que existe es una unidad, una totalidad, ¿no? Y cómo se vinculan esas partes, ¿no? Entonces, dentro de la propuesta de Spinoza, él señala que hay formas de potenciar al ser humano y formas de potenciar, ¿no? Entonces habla de pasiones alegres y de pasiones tristes. Entonces no me gusta empoderar porque no creo que tenga que ver con dar poder, sino que tiene que ver con potenciar. Porque ¿quién me da poder a mí? Tú no me tienes que dar poder a mí. O sea, tiene que haber una serie de relaciones, por eso está muy vinculado con el libro, que me potencien, ¿no? No que me empoderen, que me potencien a mí, ¿no? Y que yo tenga ese poder después, porque yo estoy potenciada como para hacerlo. Depotenciada cuando me han quitado ese poder, cuando yo misma me he quedado sin capacidad para articular, para sobrevivir, cuando me han separado de la sociedad, por ejemplo, cuando me han separado de mis propias capacidades, y entonces no tengo las potencias como para reconstruir o para formar. Entonces es una manía espinosista, si queréis. Vale, la siguiente pregunta, que es que no entiendo la letra. ¿Te la repito? Sí, la segunda pregunta, ¿cuál era?
Pues si era necesario una propuesta Propuesta pedagógica, pedagógica, vale, pedagógica contra el mal para la humanidad en el siglo XXI. vale. Em, el, No estoy muy de acuerdo con el tema de la pedagogía. Aquí también me pongo profe y no quería, ¿no? Pero la pedagogía tiene una etimología muy interesante porque viene de pais, de niño, y de un verbo que significa guiar, es guiar al niño. Pero ¿quién guía al niño? ¿Quién forma al formador? ¿Desde dónde está el formador? Y sobre todo, ¿cuál sería el objetivo de esa pedagogía? Porque si yo quiero educar, tengo que tener los objetivos claros. Porque digo, quiero educar para que no haya mal. Pero eso es muy genérico. Ninguna sociedad quiere el mal, ¿no? ¿O es que educamos para hacer el mal? Que sepamos, no. Intentamos hacer las cosas apropiadamente. Entonces, no creo que sea cuestión de pedagogía. Creo que tiene que ver con una reconstrucción del punto de partida. Un repensar, como decía antes, que el yo no es nunca punto de partida, sino que es punto y final. Una forma diferente que tenga que ver con, esto lo decía Sheila en las cartas sobre la educación estética, con educarnos en la sensibilidad, educarnos en la conectividad, pero una conectividad de conciencia, no tanto una conectividad que tenga que ver con lo sensible, sentimental que decía antes, ¿no? De esa empatía mal entendida. O sea, una empatía que sea sensible, pero no sensiblera, si me permitís que lo diga así. Con respecto a la siguiente pregunta, si la cultura puede ser un antídoto contra el mal. También puede ser aquello que incentiva el mal, ¿eh? Cuidado con esto. También hay culturas para el mal. También hay culturas que tienen que ver con un adoctrinamiento. También hay culturas que tienen que ver con una forma de pensarse y repensarse que desprecian otras culturas. Entonces, cuidado con el tipo de cultura. Y una vez que la propia cultura hace autocrítica, una vez que la propia cultura aplica la cultura sobre sí e intenta ver cuáles son su cambio de perspectiva, sí creo que ciertas formas artísticas, no tanto pues el arte, la literatura, nos permiten cambiar el punto de vista. Yo creo que esa es una de las grandes, bueno, estamos en un club de lectura, creo que una de las grandes maravillas que tiene la literatura es que te permiten cambiar de perspectiva, te permiten tener unos ojos que tú normalmente no tienes. Y creo que en ese sentido es importante, recuperando un poco la pregunta de la cultura contra las víctimas o las victimizaciones, ¿no? Darnos cuenta en esa reconstrucción que puede propiciar el arte, la literatura, de que esa idea del perpetrador y de la víctima es mucho más compleja de lo que puede parecer, ponernos un poco en los ojos del perpetrador, ponernos en los ojos de la víctima y también intentar entender cuál es el contexto en el que eso ha surgido, ¿no? Entonces me parece que la cultura es antídoto, sí, pero cuidado, antes tiene que ser autocrítica y detectar sus propios prejuicios, porque aquí siempre pensamos que nosotros no tenemos prejuicios porque leemos mucho y a veces no, ¿eh? Si siempre leemos lo mismo, me parece a mí que no. Y sobre el comentario que me hacías de la campana de cristal, la imagen es terrible, pero sí que considero que con la pandemia, con la forma en la que hemos entendido la relación con las pantallas de una forma más conectiva que comunitaria, sí que ha propiciado un aislamiento y una soledad. Y me parece que en ciertos aspectos sí que se han producido ciertas separaciones. Y algo que a mí me preocupa mucho y es una cierta atomización. Nos hemos atomizado mucho, nos hemos cerrado mucho. Con el tema de la pandemia, también separarse también como efecto del daño que has recibido, pero también muchas veces nos separamos como decisión propia.
Y esto me parece que es interesante que lo rescatáramos. Cuando nos encontramos mal, muchas veces nos retiramos a lo que se llama la fortaleza interior. Nos retiramos a nuestra casa porque no queremos saber nada. Y de hecho, durante la pandemia hubo un movimiento helenístico, del que yo hablo maravillas en el libro, que es el estoicismo. El estoicismo, un estoicismo muy mal entendido, porque Marco Aurelio habla de que tenemos que ser como una roca que aguanta con apatía lo que está experimentando a su alrededor. Pero el estoicismo romano y el estoicismo griego inicialmente no anulaba el elemento de cosmopolitismo y de vinculación con el otro. En cambio, en estas formas de aislamiento del sujeto, en estas formas en las que cada vez estamos más pensando que somos empresarios de nuestra propia vida, que podemos conseguir lo que queramos, que la sociedad es una suma de yoes, nos cerramos en ese yo y creo que no nos damos cuenta de que cuanto más nos cerremos y más nos desconectemos de la comunidad, más rompamos la conexión a nivel de comunicación, más separados vamos a estar, ¿no? Entonces, hay una cosa que me parece interesante, y disculpad de verdad que es que hablo mucho. Cuando estaba leyendo relatos de testimonios de las víctimas y escuchándolo, claro, había una necesidad de hablar por parte de la víctima. Hay un momento de retracción, pero es que pasa como con los musulmanes, ¿no? El movimiento de los musulmanes, que son aquellas figuras que acababan encorvadas en los campos de concentración y acababan falleciendo, ¿no? La persona que se cierra en sí misma, que acaba separada del mundo, acaba muriendo, o anímicamente o incluso físicamente. Y las supervivientes, los supervivientes, en su forma de intentar despertar ese elemento de conexión con el otro, de darte algo que me ha pasado a mí, de compartirlo, hacía que se volviera a restituir el tejido de nosotros. Y eso me parecía importante. Que es verdad que estamos cada vez en unos movimientos que nos llevan a la pantalla de cristal, que muchas veces nos cuesta romper, porque también pensamos que los demás nos van a hacer daño, ¿no? Porque los demás son malos por naturaleza y esto es lo que hay, ¿no? Pero me parece, sin embargo, que aunque es importante, también como decía Hannah Arendt, ese paso a cierta oscuridad, a cierto recogimiento, creo que ese recogimiento tiene que después aflorar en formas de volverse a conectar con los demás, ¿no? Por mucho que nos cueste. Y en ese sentido creo que, y esto creo que sí que es así, creo que las pantallas son un impedimento. Igual que antes he dicho que las pantallas pueden tener un buen uso o un mal uso, creo que el hecho de dar la mano es importante, ¿no? De recuperar un poco esa forma de estás aquí y te cojo, ¿no? También me parecía muy interesante, no solamente por parte de la víctima que contaba su historia, sino del perpetrador que contaba su historia y te hacía partícipe. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que alguna vez alguien les ha contado una barbaridad que ha hecho y se parte de la risa. Te hace partícipe, te hace cómplice y se parte y es feliz. Entonces, de repente estás metido en eso, ¿no? Eres cómplice, como decía antes. Entonces, claro, en la manera de contar, eso también te afecta a ti, ¿no? Esa separación también implica después que cuando recoges el testimonio de la víctima, incluso el testimonio del perpetrador, tú estás dentro, no estás fuera, como decía al principio de nuestra charla, ¿no? Y eso. Ana, llevamos una hora y no sé si tienes prisa. Aquí quedan 3 o 4 preguntitas, si quieres te las No, hago. Si quieres sí, lo dejamos. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, que es que estoy hablando mucho, estoy intentando cortarme un pelo, pero... No, por Dios. Mira, voy a resumirte y a compilarte las preguntas que hay. Si es posible una sociedad donde solo exista el bien. Si tú realmente crees que del mal puede salir algo bueno. Si
¿crees que potenciar tiene que ver con la generosidad? Antes que hablabas de empoderar y potenciar, si crees que potenciar tiene que ver con la generosidad. Y dos últimas ya un poquito más personales. La primera es que, Ana, en el libro hablas bueno, de todos esos documentales de madres que han visto cómo partían en dos a sus hijos, de los encerrados en los campos de concentración que, por ejemplo, comían sin cuchara cuando tenían un montón de cucharas almacenadas. Si ha habido alguna historia que especialmente te haya removido, que especialmente te haya marcado. Y lo tercero, lo cuarto, perdón, ¿en qué estás trabajando ahora, Ana? ¿Cuál es tu próximo proyecto literario? Bueno, pues gracias por las preguntas. No podemos tener una sociedad en la que solo haya bien. No creo, no. Habría que hacer también un rastreo. Entonces, el mal siempre está asociado con un daño. Esto ya me lo habéis leído. Y hay daños que son necesarios. Por ejemplo, que se muera un ser querido hace daño y me temo que es necesario. Y hay veces que, por ponerme romántica, como antes he hablado de sensibilidad, si mi pareja me deja porque no me quiere, eso hace daño. Lo considero como un mal, pero la otra persona no me quiere, así que sería un mal también que siguiera conmigo. Eso por un lado, ¿no? O sea, creo que hay males que son necesarios, pues bien por nuestra mortalidad, bien porque somos seres vulnerables. Y hay veces que por ejemplo, Daniel, ponte que estamos hablando, tomando un café, y yo digo algo que te hace daño. Es lo que digo, porque, no sé, te toque la fibra sensible, o que te diga, no sé, que es que el color gris, perdóname Daniel, que el color gris es de horteras o no sé qué, y resulta que es tu color favorito, ¿no? Hay ciertas conversaciones que tienen que ver con el roce humano y con la diferencia. La cuestión es cómo sobrellevamos eso. Y creo que una sociedad demuestra más madurez no cuando hace el bien, sino cuando es capaz de encarar los males necesarios. Creo que eso es así. Luego es verdad que hay otros males que son innecesarios. O sea, perdón, hay otros daños que son innecesarios que se van a repetir, que se van a seguir dando, ¿no? O sea, va a seguir viendo gente egoísta, gente narcisista, reconocimientos perversos, indiferencia, apatía. Eso va a seguir viendo, va a seguir habiéndolo. La cuestión es hasta qué punto, en qué dimensión. Si eso va a acabar constituyendo al final el núcleo fuerte de nuestras relaciones sociales o bien cada vez tiene un menor número, ¿no? Eso me parece que es importante, ¿no? Pero sobre todo esta idea me parece importante, ¿no? Que tiene que ver con cómo enfrentamos los diferentes males, ¿no? Y sobre todo, ¿no? De verdad, no darnos por perdidos, porque si no confiamos en nosotros mismos como especie, ¿qué nos cabe esperar? No nos cabe esperar nada bueno. Entonces, venga el cambio climático, venga el populismo, venga el fascismo, va a dar igual, ¿no? Si vamos a acabar todos ahí. Entonces me parece que esto es importante que tengamos cierta resistencia con respecto a esto. Si puede haber en el mal algo bueno, no. Pero también con distancia, ¿no? Hay ciertos males, por ejemplo, que yo vaya al dentista, que me hacen un bien. En ese caso, eso lo decía Kant, que lo con el cirujano, ¿no? En este caso, efectivamente, hay males que me hacen un bien, ¿no? Pero el mal es mal. Yo no soy de las partidarias que dicen que pese a todo lo malo que ha pasado, tiene que haber algo bueno en esto. No, perdona, el mal es mal, ¿no? Y no hay males menores. Y dicen, no, es que si matamos a Hitler es un mal menor. No, pero sigue siendo mal. Es que también ese es un tema que también me enoja un poco, ¿no? No, es que si hacemos un mal por un bien mayor, sigue siendo un mal, que yo sepa, ¿no? Entonces me parece que no. Si el mal es mal, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar para hacer un mal? Pero no lo maquilles, no digas que es un bien. No, el mal es mal. ¿Qué haces luego con él? Es otra cosa muy distinta, ¿no? Yo separaría esas dos dimensiones. La siguiente pregunta era...
si potenciar también implica generosidad. Potenciar implica generosidad. A mí la palabra generosidad me gusta mucho, pero me gusta repensar la palabra generosidad. Creo que la generosidad no solamente es la capacidad de dar, creo que es también la capacidad de recibir. Creo que la generosidad tiene mucho que ver con eso, con que seas capaz de recibir y lo valores. Creo que potenciar también es eso. Y lo que potenciar también es a veces es renunciar. Es general. La generosidad tiene que ver entonces con saber dar, con saber recibir, pero también tiene que ver con renunciar. A mí me gustan mucho las metáforas orgánicas. No sé si a vosotros o a vosotras os gusta la jardinería, pero muchas veces para que algo salga bien tienes que cortar. Y tenemos muy mala concepción de la renuncia. Pero es que a veces hay que renunciar en la vida a ciertas cosas y hay que nutrir cierta rama. No podemos hacer 10.000 cosas al mismo tiempo, porque si hacemos 10.000 cosas al mismo tiempo, no nos potenciamos, nos depotenciamos. Yo no sé ustedes o vosotros, pero yo cuando tengo que preparar las clases, dar una conferencia, hacer un guión de la radio, escribir un texto, yo no puedo con todo, me depotencio. Entonces creo que también tiene que ver con la renuncia, ¿no? Y la renuncia también tiene que ver con ser justos con nosotros mismos. Potenciar también tiene que ver con ser justos y con darnos un tiempo. Creo que también eso es importante, ¿no? Saber perdonarnos. Yo no puedo hacer 10.000 cosas al mismo tiempo. Forma parte de mi aceptación. No soy una superheroína ni soy un dios, ¿no? Como el Homo Deus que decía Harari, ¿no? No soy un Homo Deus. Las historias que más me impactaron. Hay dos historias que me impactaron mucho. Una fue, espero no llorar, por favor. Una fue efectivamente el documental sobre Ruanda. Me quedé muy impactada con Mukakurinda Alice, que es justamente esta mujer que cuenta cómo partieron a su hija por la mitad. Yo novelé un poco ese testimonio, pero lo que era muy impactante de ese testimonio eran los ojos. Contaba todo muy rápido y era como una mirada perdida, pero luego miraba al entrevistador como intentando establecer contacto y luego ese momento en el que le han cortado el brazo, ha visto cómo han matado a su hijo, han matado a su sobrina y aún así dice, hay una persona a su lado y la ayuda. Y lo que dice, y esta persona me ayudó, ¿no? Y eso me pareció una escena terrible, pero dentro de ese elemento terrible, ese elemento de querer recuperar, de querer reconectar, de decir, esto es lo que me ha pasado, ¿no? Y que y me pareció importante recuperar eso y no perder la sensibilidad. No pensar que como ha pasado en Ruanda, eso es muy lejos de mí. Me pareció que era no sé, me pareció un testimonio muy valiente. Muy valiente, porque estaba dando algo que a ella le dolía mucho y lo estaba dando. Y lo estaba dando para salvarse, porque estaba separada. Y otro testimonio, y esta vez no me entristecí, sino que me enfadé mucho. Cuando estaba leyendo a Ruth Kluger y estaban hablando de cómo cuando liberaron los campos de concentración el ejército soviético violó a las mujeres.
a las víctimas del Holocausto que habían sobrevivido. Me enfadé mucho. ¿Cómo es posible? Es que la historia es que hay ciertos testimonios que estás ante lo impensable. ¿Cómo es posible que alguien coja a un niño recién nacido y lo parta por la mitad? Eso es impensable. O incluso en el corazón de las tinieblas, ¿no? Esa imagen que aparece, ¿cómo se llama? Marlon Brando, que está hablando de los bracitos de los niños en un montón, ¿no? Que les cortan los brazos cuando están recibiendo la vacuna de viruela y los ponen en un montón. Y dices, bueno, eso es el horror, ¿no? Además lo dice él, es la voz de la película, dice el horror, el horror. También aparece en la novela de Conrad. Pero el caso de las mujeres violadas para mí era impensado. Es que no se me hubiera ocurrido jamás en la vida que alguien pudiera hacer eso. Por eso te decía al principio, Daniel, que empecé a trabajar en el problema del mal y es que no había cosas que yo no había ni pensado que podían suceder. Y pese a eso sigo pensando que es posible cambiar la relación entre los seres humanos. Y luego tuvo testimonio de Odette Lina, que también en el libro también lo trato, de cómo las obligaban a las supervivientes a llevar los carros de bebés calientes todavía a los crematorios, porque tenían todavía la forma de la cabeza. Eso me pareció de una crueldad extrema y también me quedé muy perturbada con eso, ¿no? Sobre todo porque quería pensar sintiendo, ¿no? Pero sin destruirme, cosa que fue factible, lo conseguí, estoy viva, ¿no? Y sobre lo que estoy trabajando ahora, pues, a ver, tengo notas para 2 libros muy distintos, la verdad. Uno es sobre el terror, porque me interesa rescatar el papel de la oscuridad para el pensamiento, ¿no? Y hay una cosa que es muy curiosa, pensando un poco en el papel de la oscuridad, es que se dice que los filósofos dan luz. O cuando tratas de pensar en algo, me has dado luz. O este libro aporta mucha luz. O, tengo una bombilla encendida, ¿no? Pero cuanto más luz hay, menos ves. Te ciegas. Entonces me parecía interesante recuperar una dimensión de la oscuridad y del terror distinta. Y pensaba en la palabra asombrar. Asombrar no solamente oh Dios mío, qué chulada, ¿no? El Zaumazain, el extrañamiento, la admiración. Asombrar también quiere decir dar sombra. Tales de Mileto midió las pirámides de Egipto midiendo la sombra. Entonces me parece que hay veces que para entender mejor las cosas tienes que tener la perspectiva de la sombra. Cuando quieren, los que os guste la pintura, en pintura, ¿cómo se consigue un buen cuadro? Con sombras, de toda la vida. Entonces me parecía interesante recuperar una dimensión del terror, pero un terror constructivo, ¿no? Terror de dar sombra. Y luego tengo otras anotaciones, pero esto ya sí que va a ser un libro más, lo tengo que escribir más despacito, con más calma, sobre la muerte. Me interesa el problema de la muerte y del duelo. Wow. Pero eso es más despacito y además es un tema que a mí me afecta y entonces esto que tienes que ir despacito para no hacerte mucho daño escribiendo. Ana, nos has dejado a todos así, calladitos y escuchándote. Bueno, yo solo puedo darte las gracias y bueno, y creo que no hay mejor forma de acabar que contigo, así que si nos quieres
decir algo, las últimas palabras van a ser, por supuesto, las tuyas. Muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un placer leerte y ha sido un placer escucharte. Qué gustazo. Y bueno, te volveremos a leer segurísimo. Pues muchísimas gracias, Daniel, y muchísimas gracias a todos y todas. Solo veo a 857517 en pantalla y a María Jesús, pero a los demás que están sin la foto, sin la cámara. Sí, sí, sí. Bueno, un gusto veros y un gusto hablar con vosotros. Yo no soy mucho de últimas palabras, pero sí que igual que hay que decir el mal, creo que es importante también decir el bien. Creo que es importante localizar y creo que es importante que aunque tengamos rodilla, normalmente no nos duela, eso no quiere decir que no tengamos conciencia de que tenemos rodilla. Y creo que el mero hecho de tener también la valentía, como decía antes, de leer libros que hablen de temas que a lo mejor no sabemos que no van a ser especialmente agradables, de intentar también cuestionarte los propios prejuicios, de hacer ese esfuerzo por renunciar a ciertas ideas y a adoptar otras, o la generosidad incluso de dar tu tiempo, eh, eh, me parece que son formas de construir comunidad y de construir otra forma de estar que ya está presente. Creo que leer libros como Decir el mal, o ver documentales sobre Ruanda, o leer a Hannah Arendt, o incluso a Leibniz, que ya sabéis que yo lo odio, me parece que son formas de decir el mal, y que me parece que recuperemos la capacidad de pensar juntos en un club de lectura como este. Es una forma de entretejernos y hacer dinámicas en las que hay que confiar. Entonces creo que es verdad que el mal es horrible, que es fáctico, que tenemos una conciencia de que existe, pero que también deberíamos tener conciencia de que el bien existe y es posible. Y lo estamos haciendo seres humanos, así que quizá el mal no es tan natural ni consustancial al ser humano como pensamos. Así que digamos el bien y hagamos el bien. Pues, Ana, un abrazo Un fuerte abrazo. y qué gustazo haberte leído y haberte escuchado. A ¿Vale? vosotros. A tu disposición el Club de Lectura Los Sabedores, así que aquí nos tienes para lo que necesites. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Hasta ahora. Bueno, y a vosotros, muchísimas gracias a todos por estar, por aparecer. Oye, no sé si os ha pasado lo mismo que a mí, qué maravilla escucharla y que, bueno, creo que nos vamos deberes que nos llevamos deberes esta noche para la almohada y para un poquito poner en orden todo lo que nos ha dicho. Qué bueno, que me encanta veros, veo aquí a muchos de siempre y qué bueno, que gracias por estar. ¿Vale? Empezamos a leer mañana, ya lo sabéis, Ser Humanos, uno de los últimos ensayos, bueno, uno de los ensayos más exitosos de 2021 sobre cómo ser humano en el siglo XXI. Así bueno, que mañana cambiamos de tercio y vamos a leer otro libro un poquito más suave, un poquito más relajado, pero creo que igual de interesante. Así que bueno, que os sigo esperando, ¿vale?